Hola, buenos días. Esta es la clase, la cuarta clase de Ética y Responsabilidad Social eh, del Instituto Mano Amiga de Monterrey, de la preparatoria. El tema es el que aparece en el libro como 4.3, la responsabilidad social, no responsabilidad social empresarial, que esa es una de las áreas solamente. Ahorita vamos a ver esto es la responsabilidad social en general, qué significa y qué compone. Disculpen un momentito, desaparecemos esto. Bien, empezamos. Primero, la definición de responsabilidad social es tener conciencia del beneficio o perjuicio que nuestros actos tienen en otras personas, colectivos sociales o el entorno. O sea, todo lo que nosotros hacemos como individuos o en nuestra actividad profesional, pues puede tener o tiene un impacto en el medio ambiente. Entonces, estar consciente que lo que hacemos tiene impacto en otras personas es lo que se define como la responsabilidad social. Por ejemplo, en el caso de su servidor como maestro, pues yo tengo que estar consciente que mis acciones con respecto a mis estudiantes pues tienen un impacto. Ese impacto pues debemos de buscar que sea lo más positivo posible. Pero no nada más allá, en los papeles nuestros como individuos en las casas, pues está el, por ejemplo, hacer adecuado uso de la basura, el procurar no desperdiciar, todo ese tipo de cuestiones tienen un impacto sobre, no solamente sobre nuestra vida, sino sobre los demás. Entonces, la conciencia de eso, de que nuestras acciones tienen impacto sobre los demás, sobre el medio, etcétera, es lo que se llama responsabilidad social. Ahora, esta responsabilidad social, digamos que tiene una serie de ejes, uno de los cuales es la responsabilidad social empresarial. Lo que aparece en tu pantalla en estos momentos son cuando se empezó a manejar la definición o se empezó a manejar el concepto, se consideraban estos cuatro aspectos como, digamos, algo así que eran los ejes rectores o las líneas que caracterizaban específicamente a la responsabilidad social. Uno, la gobernabilidad y ética empresarial, es decir, la relación entre la empresa, el gobierno, y no solamente la empresa, el gobierno, sino también el gobierno interno de la empresa, o sea, las políticas de la empresa hacia sus propios empleados, hacia la gente que dependían de ellos. Tenía que considerarse ese aspecto. El segundo, el aspecto laboral y social que cumple la empresa, o sea, por ejemplo, el papel, digamos, las tiendas de conveniencia. ¿Qué aspecto social cumplen? Pues el llevar productos a las distintas comunidades, el que pueda una persona surtirse de lo necesario ahí. Ahora, dentro de ese cumplir esa función, que es una función comercial, pues, por ejemplo, algunas de ellas han escogido el que sus tiendas tengan su propia energía, es decir, generen su propia energía a través de paneles solares, este tipo de cuestiones. Esa serie de cuestiones son las que se refieren a este aspecto, la dimensión social que puede tener una empresa y su dimensión laboral se referiría pues a que sus empleados tengan un sueldo adecuado, etcétera, cosa que vamos a ver más adelante. El vínculo con la comunidad en que se asienta. Por ejemplo, si una empresa se dedica a la producción de pollos, bueno, pues ahí la comunidad en la que se asienta, pues va a tener justificadas razones para decir que pues esa empresa no es algo muy favorable para la comunidad, pues por los olores, los excrementos y demás. El combatir eso, que es el siguiente punto, las medidas que incidan en el ambiente, y en este caso no solamente el ambiente, sino la relación con la comunidad, serían lo que sería la responsabilidad social de esta empresa. Por ejemplo, ubicarse en un lugar lo suficientemente alejado de las casas como para que pues, el olor no les perjudique, el hacer un adecuado uso de los desechos, el purificar el agua que utilicen, todo ese tipo de cuestiones. Eso sería lo que sería la responsabilidad social empresarial en ese aspecto. Ahora, eso era en su inicio, pero con el tiempo se ha ido, digamos, consensuando una definición o se ha aceptado como un principio o una definición propiamente de qué es lo que es la responsabilidad social empresarial. Pues en esencia es que mantengan las condiciones favorables que se encuentren o subsanen las consecuencias adversas al medio ambiente. O sea, por ejemplo, que llegue una empresa a un lugar
y que la llegada de esa empresa no signifique la degradación de ese ambiente, sino que se mantenga y que todas aquellas acciones que haga que lo pudieran degradar, pues sean subsanadas, digamos. Lo ideal, ya les he dicho, lo que debe de ser propiamente es que haya una actividad o una actitud y una serie de principios que, por ejemplo, en el uso de los desechos, en aquello que podría contaminar, en este ejemplo que voy a poner ahorita, pues no se dé. O sea, que por ejemplo se traten bien las aguas, casi todas las empresas necesitan una gran cantidad de agua para poder funcionar. Entonces, que cuando sean regresados a los cauces naturales, esa agua vaya limpia. Pero vamos a suponer, porque también implica subsanar, que hay un accidente. Se vierten, por ejemplo, desechos peligrosos en una determinada zona. Bueno, pues la responsabilidad social de la empresa en este caso, pues es justamente subsanar, o sea, volver a las condiciones actuales, limpiando si hubo daño al medio ambiente, daño de animales y todo eso, pues creando programas para repoblar los animales salvajes que había ahí, reforestando, lo que tuviera que hacer en la eventualidad de que alguna acción suya hubiera perjudicado el medio ambiente. Siguiente. Se dice que la responsabilidad social, eh, entendida en un aspecto más general, es el conjunto de capacidades que puede tener una comunidad para reorientar la vida social de manera que su nivel de vida mejore. Si ustedes recuerdan, me parece que fue el semestre pasado, creo que cuando vimos la vida en México, tratamos que existe una diferencia entre progreso y desarrollo, perdón, entre crecimiento y desarrollo. Dijimos que cuando hablamos de crecimiento simplemente significa más, o sea, que haya más empresas, que haya más producción, que haya más, en pocas palabras. Desarrollo significa mejor. Desarrollo no se puede centrar solamente el desarrollo en que haya más de algo o que yo tenga, por ejemplo, más dinero, sino implica que mis condiciones de vida mejoren efectivamente. Por ejemplo, ¿de qué te sirve o de qué serviría en una comunidad que les diesen un 10% de aumento de salario, cosa que siempre se sería bienvenida, si la actividad de la empresa en la cual están trabajando lo está dañando físicamente, está dañando su salud y más adelante van a tener que usar mucho más de ese 10% que les aumentaron el sueldo para poder comprar las medicinas y tener las atenciones médicas de las enfermedades que les produzcan? En ese caso, vemos como un aumento en algo no necesariamente se traduce en una mejor calidad de vida. Entonces, la responsabilidad social en el aspecto comunitario se refiere justamente a eso, a que se mejore las condiciones de vida de la comunidad. Por ejemplo, como vamos a ver más adelante, dentro de las dimensiones gubernamental, el aspecto gubernamental, pues una parte importante será, por ejemplo, el aspecto cultural, porque el aspecto cultural, mejorar la oferta cultural, mejora la calidad de vida de las personas. Entonces, eso entra dentro de lo que sería la responsabilidad social en el caso de los gobiernos, vamos a ver más adelante. Y ahora sí vamos, lo que son los tipos de responsabilidad social, que vas a ver que vienen cuatro. Es el gobierno, es la sociedad, es, ¿cómo se llama? Las empresas y es, ahorita te digo, porque son ¿cómo le diré? Comunidad, empresas, gobierno y la última, las instituciones educativas, es cierto, es que esa normalmente no se considera. Por cierto, ok. Bien, volvíamos pues. Ajá, responsabilidad social, empresarial. Sí, bueno, estábamos en el gobierno, pues vuelvo a ampliar la presentación. En el caso del gobierno, ¿qué es lo que el gobierno tiene como función para cumplir con su responsabilidad social?
Eh, un paso muy importante, que es el primero que está ahí, es abatir lo que se llama la discrecionalidad administrativa, que es decir, que cada vez que llegan nuevos funcionarios, se cambian totalmente las políticas públicas, lo que crea desconfianza entre la gente, porque eh, pues se entiende que lo que haya hecho, por ejemplo, el gobierno anterior muchas veces es desechado y se empieza totalmente un nuevo camino partiendo del cero. Y que, por ejemplo, tú en tu casa, si hasta habían garantizado donde vives, y menciono yo porque es el caso nuestro, eh, vivo al lado de un parque público. Como le digo yo, cuando se empezó a construir el asunto del estadio este nuevo, el estadio del Monterrey, y no es porque sea del Monterrey, sino porque la gente que vinimos a vivir a esta zona, nos vinimos a vivir junto a un parque público, no junto a un estadio. Entonces, que de repente un espacio público haya sido destinado a un objetivo privado, como es la creación de un estadio para un equipo de fútbol X, pues eso es lo que a nosotros, los habitantes de esta zona, pues nos disgusta. Eso indica que a eso se refiere este punto, el asunto de la discrecionalidad. Eso crea desconfianza porque pues, evidentemente hay la presunción entre todos nosotros de que ahí hubo quizá algo de corrupción. Entonces, abatir la discrecionalidad significa que se establezcan políticas claras y que se cumplan sobre qué se puede hacer, qué no se debe de hacer y cómo se deben de hacer las cosas. Si usted si el gobierno cumple con estas cuestiones, que haga lo que haga sea de manera transparente y no que de repente que te cambien la jugada así nada más porque sí, a eso se refiere este aspecto. Otro caso, hace algunos años, de repente a las personas que tenían a sus familiares en un determinado cementerio, les avisaron que ahí iban a construir una avenida y que había que sacar a los, ¿cómo se llama?, muertos de ahí. Está bien, estamos hablando de que eso es posible. Si la obra es de beneficio público, pues quizá hay que hacerla. Pero la forma en que se hizo estuvo muy mal hecha. Entonces, todo eso, todo esto que genera desconfianza entre la gente y con sobrada razón, porque la gente pues siempre presume que el gobierno a veces actúa de manera no precisamente desinteresada, o algunos funcionarios públicos así lo hacen, eso es lo que se debe de evitar para tener una auténtica responsabilidad social por parte del gobierno. Y el otro aspecto son las políticas públicas y la infraestructura que mejoren los servicios que a su vez impacten en la vida pública. Todos nosotros dependemos de los servicios públicos para el agua, para el recogido de la basura, para el internet que yo estoy usando ahorita, que aunque el Internet en este caso no es ofrecido por el gobierno, pero me refiero a eso, son lo que se llaman los servicios públicos, aunque ese es un servicio privado que yo pago. Pero, por ejemplo, más adelante puede establecerse que haya una compañía o una oficina gubernamental que dé servicio público de Internet, como se ha hecho en otros lados. En Australia hace no muchos años, justamente una de las cuestiones que hicieron que la gente votase por un partido político en especial, entre las promesas que hizo, fue crear una red de alta velocidad de Internet público. O sea, que toda persona, independientemente de lo que sea, tiene acceso gratuito a Internet en su casa. Entonces, bueno, esos son los servicios públicos. Bueno, prestar esos servicios públicos de manera eficiente, limpia, que mejore la condición de vida de las personas es fundamental, sobre todo en un país como el nuestro, donde, por ejemplo, cuánta gente no tiene acceso al agua o acceso a la energía eléctrica en comunidades apartadas o incluso en ciudades grandes, donde llega a haber a veces falta de cobertura de eso. Entonces, aunque en general en las ciudades eso está más o menos cubierto, hay muchas zonas del país donde no. Entonces, ese tipo de cuestiones que se hagan, y no solo que se hagan, sino que se hagan bien, es a lo que se refiere este punto. Ahí viene, por ejemplo, el asunto de la basura. Eh, en los últimos años se ha empezado a imponer, y es algo muy bueno, que separemos la basura. O sea, que nos enseñemos en nuestras casas a tener recipientes para diferentes tipos de basura.
Si esto se da, o sea, si esto es así, pues está muy bien porque estamos ayudando a separar la basura, eso es más fácil perdón, reciclar y de disponer de los desechos. Pero también hay un problema, si nos hacen a nosotros dividir la basura y luego llega el camión de la basura, los echa todos y los muele y los junta otra vez, o sea, no sirve de nada. Entonces, los servicios públicos tienen que estar, tienen que ser, pero aparte tienen que tener una calidad que a su vez mejore la calidad de vida de las personas. Eso es con respecto al gobierno. El siguiente punto es las empresas. ¿Cuál es la responsabilidad social de las empresas? Pues primero, con sus empleados, pues pagarles un sueldo adecuado. Lamentablemente, ese aspecto en México ha sido una carencia histórica, puesto que con el paso del tiempo lo que ha venido sucediendo es que el asunto de producir a bajo costo, y el bajo costo significa bajos sueldos, ha sido una de las formas del desarrollo industrial de México. Entonces, en México los sueldos han sido históricamente bajos. Eso es algo que el gobierno, hasta antes de que esta catástrofe nos ocurriese, había empezado ciertamente a mejorar. O sea, cuando nosotros asumimos una postura hacia el gobierno, tenemos que decir todo lo bueno y lo malo. Ese aspecto, el aumento de los salarios era algo bueno. Lástima o desgraciadamente con esta calamidad que estamos viviendo, esos efectos se los va a pulverizar, se van a desaparecer, porque mucha gente para empezar va a quedarse sin sueldo, entonces, perdón, sin trabajo. Entonces, lo primero es pagar sueldos adecuados y dar prestaciones a los empleados que les permitan vivir, seguro social, las prestaciones entre más amplias mejor. Pero además darles oportunidades de desarrollo a través, por ejemplo, de que efectivamente dentro de las empresas haya una capacitación que les permite ir progresando, pero no solamente para ellos, también para sus familias. Porque algo que antes se daba más que ahora es que muchas empresas, por ejemplo, llegó a suceder aquí con alguna empresa como Fundidora, me parece, que tenía sus propias escuelas. O sea, en ese sentido, subrogaba el Estado. Subrogar significa pasarle a otro su responsabilidad y eran los mismos, ¿cómo te diré? La misma empresa la que tenía sus propias escuelas con sus propios maestros y pues se supone que si eran de ellos, pues es porque buscaban hacerlo mejor. Ese es un ejemplo, por ejemplo, o en el caso de las familias, que no solamente sean para los empleados, sino también para las familias y otras cosas, aquello que le dé la oportunidad de desarrollarse al empleado y a sus familias de esas empresas es cumplir con su responsabilidad social. Y lo más importante, quizá porque es lo que se refiere a los que no son sus empleados, son alinear los objetivos de la empresa con el beneficio público. Esto significa que el objetivo de toda empresa privada es ganar dinero. Ese es el principal objetivo. Si una empresa privada no gana dinero, pues esa empresa no tiene razón de existir, va a quebrar para empezar. Pero, y por eso está la imagen ahí, las empresas deben de buscar que en su afán de ganar dinero no causen un perjuicio al planeta, un perjuicio a la comunidad. Entonces, a eso se refiere este punto, que obteniendo ganancias, que es su objetivo, busquen que esa obtención de ganancias no constituya un perjuicio para la comunidad. Hace poco estaba en circulación, o creo que se empieza a proyectar aquí algo así, una película que ha causado mucho interés en el mundo, porque es la historia de cómo se descubrió que el teflón que todos usamos en nuestra cocina en realidad es dañino para la salud. El problema de esto es que la empresa que lo produjo supo que era dañino para la salud casi desde el mero inicio y ocultó esos perjuicios para obtener un beneficio económico. Bueno, eso es lo que no se debe de hacer. A eso se refiere. La empresa debe de ser transparente, debe de buscar obtener ganancias y pues todas las ganancias que puedan, pero debe de cuidar que su actividad no impacte negativamente al público. Y ahora, si además de eso puede hacer acciones de beneficio público, como decir, bueno, ok, estamos asentados en esta zona tiene un problema de deforestación,
parte de nuestras ganancias, un 5 o 4%, lo que sea, vamos a establecer un vivero para reforestar esta zona, para ayudar a reforestar y poniéndonos de acuerdo con escuelas y comunidades, nosotros les vamos a dar los árboles para que ellos vayan y los siembren. Bueno, ese sería un ejemplo de cómo podría alinear sus objetivos con respecto al entorno del que viven. Luego está el aspecto de la responsabilidad social en la comunidad o para las comunidades. Aquí es muy sencillo. Está el respeto a los derechos humanos y eso usted sabe que incluye la tolerancia, la justicia, pues el buen trato, el ser una persona que con nuestros vecinos tengamos una actitud amigable, todo eso. Y también, en el caso de que se necesite, pues la solidaridad para ayudarnos mutuamente. Eso en México, pues se han dado algunas muestras históricas de solidaridad. En parte hay que decirlo porque el gobierno mexicano ha sido muy ineficiente en cumplir con sus responsabilidades. Entonces, como en una ocasión les dije yo, pues si el gobierno no nos cuida, lo único que nos queda es cuidarnos entre nosotros. Entonces, en México la solidaridad ha sido histórica en momentos de desastre, como por ejemplo han sido los terremotos, de hace unos 3 años, que bueno, se van a cumplir 3 años ahora en septiembre, y el terrible terremoto del 85 que prácticamente devastó la Ciudad de México. Ahí se dieron grandes muestras de solidaridad humana, ayudarnos mutuamente. El, por ejemplo, cuidar a los grupos vulnerables, ancianos, gente, ¿cómo se llama? Pues discriminada en otros lados. Eso es a lo que se refiere el punto de la ayuda mutua en la comunidad. En lo que respecta a las instituciones educativas, que es el cuarto y último aspecto, repetimos, es gobierno, empresas, comunidad y finalmente este punto, instituciones educativas. La responsabilidad social de las instituciones educativas se manifiesta, por ejemplo, cuando ellos ayudan públicamente para resolver problemas sociales. Obviamente sin ningún costo de nada, porque es parte de su función. Y ahorita, justamente en esta calamidad que estamos viviendo, pues se ve mucho este punto. Muchas de las universidades, a través de sus instituciones de salud, están prestando servicios en muchísimas partes del mundo para ayudar a la sociedad. Los estudiantes de medicina, sobre todo los más avanzados, de varias instituciones educativas han estado cumpliendo de ayuda para pues, evitar que los sistemas de salud colapsen. Igual puede ser que colapsen si la cantidad de gente que los demanda es demasiada. Pero bueno, el ayudar en esos casos con ayuda técnica o, por ejemplo, a veces los profesores universitarios, digamos, de las facultades de ingeniería o algo, pueden hacer estudios sobre la viabilidad de construir tal cosa o no, si la va a hacer, digamos, el gobierno. Y entonces ahí, bueno, es parte de su actividad de responsabilidad social. Ese tipo de cuestiones, la ayuda técnica, para no mencionar en los países más avanzados, pues buena parte de la investigación científica la hacen las universidades. Entonces imagínense, por ejemplo, el papel que están cumpliendo algunas de las mejores universidades del mundo en estos momentos en la lucha contra el COVID-19, haciendo estudios, incluso algunos que tengan laboratorios muy avanzados, buscando, ¿cómo se llama?, obtener vacunas. Ese tipo de actividades es a lo que se refiere la responsabilidad social en las instituciones educativas. Y otro aspecto, digamos, uno más normal, que no es como en estas situaciones de crisis extrema, pues es el servicio social que cumplen los estudiantes. Todos ustedes, cuando estén en las últimas fases de la carrera que escojan, van a tener que cumplir con su servicio social, que es, digamos, parte de lo que los estudiantes le devuelven a la sociedad, porque no olvidemos que la mayor parte de la educación de ustedes la paga el conjunto de la sociedad a través de los impuestos con los que se financian las universidades públicas. Entonces, cuando los estudiantes hacen este tipo de actividades, lo que están haciendo es regresar un poco de lo que recibieron a lo largo de su formación. Esto es lo que es el punto 3, la responsabilidad social. Bien. Por lo pronto, yo les voy a decir,
no suban todavía nada a Nexus. Ya quedamos que solamente la semana que viene, yo les aviso, probablemente el lunes, les voy a decir exactamente qué, cuándo y cómo van a subir los trabajos. Ahorita por lo pronto, para no equivocarnos, no suban nada, aunque ya vayanlo haciendo. Les repito una vez más. Por lo pronto, lo que deben de ir haciendo son las actividades de la unidad de la unidad 4, o sea, del apartado 4. Porque lo que mandó la universidad, insisto, lo de la unidad 3, ya lo habíamos hecho. Entonces, hagan solamente las dos primeras actividades de lo que envió la universidad, del tema 4 de ética. Yo les digo luego cuándo subirlos. Vamos a continuar con estas clases así, y si no es posible que yo esté en vivo, pues hago subir estos videos. Bueno, que tengan un buen día. Dios los bendiga, pasen un lindo fin de semana, nos vemos la semana que viene. En estos momentos es el fin de la transmisión. Bye.